tardé no sé cuántas horas le dediqué a la estructura, sobre todo porque lo hice una vez y no me gustó. Y repetí las secciones y dije, no, no me están gustando. Y sí, se le dediqué muchas, muchas horas a la estructura, pero ya cuando empecé a escribirlo, dije, wow, qué rápido. Sí. Y, y digo, me sigue dando flojera, pero pues, está padre, o sea, está bien chido porque esto te ayuda a que fluya más sencillo el argumento. Sí, podemos verlo de una manera más sencilla. O sea, vamos a simplificar todo y vemos que lo que estamos haciendo, aparte de darle orden al cerebro para que trabaje mejor la creatividad, es habitar el mundo del relato, darnos más tiempo para habitar el mundo de nuestro relato, ¿sí? Para pensar bien dónde se desarrolla nuestro discurso. Eso va llenándonos de imágenes, ¿sí? Aunque no estemos trabajando todavía la escritura, el mundo está empezando a trabajar, está empezando a existir, ¿sí? Por eso se hace más fácil escribir todo después, porque ya sabemos cómo es el mundo ese que queremos escribir, ¿sí se entiende? Sí, sí. Esa es otra de las ventajas de que haya cierta estructura o cierto trabajo previo a la escritura. Y es como me decías hace rato, sí, después se va a hacer algo automático, después ya no lo van a tener que escribir o que pasar a la compu el esquemita, ya su cerebro va a saber qué buscar, ¿sí? Ya va a hacer algo como estructurado, asimilado, ¿sí? Y ya va a darse, aunque no lo pensemos conscientemente, ¿sí? Ya le dimos el material, ya le dimos la dirección al cerebro, ¿sí? La próxima vez que escribamos o que queramos escribir, va a trabajar parecido a como lo hizo la vez anterior y funcionó, ¿sí se entiende? Sí. O sea, ya no va a haber, o sea, siempre es bueno como que tener algo escrito, ¿no? Para eso, para evitar mejor el mundo del relato y que se nos ocurran más cosas, pero cuando tengamos experiencia ya no va a ser tan necesario escribirlo, ya nuestro cerebro, como te digo, ya lo va a trabajar de esa forma. Entonces vamos a repasar un poco lo que les puse en el ejercicio, y me van diciendo si tienen dudas o en qué batallaron o si les sirvió, si no les sirvió. Bueno, yo les propuse 11 acciones, por decir un número, ¿no? Sabemos que desde el principio trabajamos alrededor de una acción base, que es el clímax, ¿no? Las acciones pueden ser más o menos. La acción número 10, les dije, era el clímax. La acción 1, pues era el contexto de la historia, lo que nos iba a meter en el mundo del relato. La acción 11 nada más es el desenlace, es algo que nos indica qué va a pasar después de alcanzar el clímax, cómo se modificó ese mundo. Yo les puse que el 11 tuviera relación con el 1, ¿no? Por decir algo, porque en realidad todas nuestras acciones deben de tener relación. Todas nuestras acciones serviría que las pensáramos para que la acción climática estuviera cargada de sentido y de significado y de emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es resultado de todas estas, entonces carga el sentido de todas estas. Ahorita vamos a ver cómo. Las líneas verticales, bueno, que les puse en el ejercicio señalaban la intensidad de las acciones, también como una especie de guía. Y les dije que la intensidad no tiene que ver con la manera en que íbamos a narrar esas acciones, ¿sí? Las acciones son intensas o no, y las podemos narrar de una manera intensa o no, y podemos hacer contrastes y variaciones dependiendo del tono que busquemos en el texto. Entonces, les decía que para pasar de una acción a otra, en esta trama, se podían usar narraciones, descripciones, explicaciones, argumentaciones, que se podían mezclar y que no pasáramos de 250 palabras, porque de eso se trataba el ejercicio. Aquí vemos, bueno, lo que les decía. También nos sirve variar la intensidad de la acción con la intensidad de la narración para lograr efectos como la ironía, el sarcasmo, también si el narrador es un personaje para conocer su psique, ¿no?
La historia era libre, el ejercicio era complejo. Pues era complejo porque tenemos que hacer la estructura. Ya vimos que la estructura, la planeación lleva más tiempo que la escritura fluye de otra forma cuando trabajamos previamente, ¿no? Después teníamos que compartir con los compañeros, entonces íbamos a necesitar más tiempo, por eso les di hasta el domingo, ¿no? Y luego les puse unas instrucciones que era como un recetario, ¿no? Teníamos que escoger primero el nexo predicativo. Nexo predicativo, ya sabemos qué es, ¿no? Un sustantivo y un verbo, que es Ujú. el origen del discurso, ¿sí? El logos y eso que habíamos hablado, que es la acción más relevante de nuestro texto. Entonces, cuando nosotros colocamos las acciones en la estructura de la trama, ¿no? Tenemos que ver si ya las acciones son interesantes y si no son interesantes, bueno, quitar unas y poner otras, ¿no? O borrar algunas y dejar nada más dos o tres, lo que sea necesario para que la estructura sea interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cada una de esas acciones se va a hacer el centro de su propio relato, de su propio discurso, ¿sí? Entonces se trabajan como si fueran textos independientes, o es una forma de trabajarlos, ¿no? Está padre trabajarlos así, porque van a llenar nuestro cuento de interés, ¿no? Pero si no lo hacemos así, pues se vale. Si lo hacemos un tipo relato, donde todo está un poquito más planito, que no se buscan efectos y cosas así, pues depende ya del estilo del escritor, ¿va? Ok. Entonces les dije que pensaran el tipo de historia que querían contar, esto de acuerdo a su personalidad, sus gustos, sus habilidades, ¿no? Hay que tener conciencia de qué somos capaces de hacer y qué estamos probando y qué no podemos hacer, ¿ok? Entonces les dije, el nexo predicativo, escojan las 10 acciones que llevan al nexo predicativo, las distribuyen, chequen si es interesante, si no, eligen otras acciones. Si van a usar símbolos o si van a tratar un tema, digamos, filosófico o sociológico, lo que sea, un tema general, ¿no? Tiene que tener su estructura, ¿sí? Sobre la estructura base de la trama, vamos a poner la estructura de cómo se va a desarrollar ese tema usando los elementos del texto, los personajes, las acciones. Si escogemos un tema como el amor, ¿cómo vamos a hablar del amor o de nuestra idea del amor? Usando las herramientas del discurso, los personajes, las acciones, ¿sí? Cómo vamos a conectar esa línea del tema, esa línea del tema con la línea de las acciones, pues por medio de símbolos. Los símbolos unen las historias explícitas y las implícitas. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bueno, los símbolos también necesitan su arco dramático, digamos, como los personajes que necesitaban su arco dramático que iba sobre la línea principal, ¿sí? Para que ver en base a estas acciones cómo va creciendo mi personaje o cómo se va desarrollando. O podemos pensarlo al revés, en base a este desarrollo del personaje que quiero, qué acciones necesito y así. Bueno, otra línea, otro arco, otro desarrollo de cada símbolo o de cada tema del que vamos a hablar en el texto. No importa si es un cuento o si es un ensayo, si es una novela, ¿sí? Claro que sí, sí varía lo que vamos a trabajar con más precisión, sí, con más cuidado. Por ejemplo, la novela es el personaje, el desarrollo de los personajes, entonces hay que tener mucho cuidado con la línea, con el arco dramático de los personajes. Las acciones a veces pasan a segundo plano. En el cuento, las acciones y la acción climática tiene que ser interesante. Una novela puede carecer de clímax en cierto momento, ¿no? Pero no de un desarrollo profundo de los personajes. Y este,
¿Qué más tenemos? Recordemos que los símbolos necesitan desarrollo, se los expliqué. Se van trabajando siempre que aparezcan. Es importante que no aparezcan de la misma forma, ¿sí? Que haya algo, algún cambio, alguna variación de sentido. Por ejemplo, si un gato aparecía aquí, ahora el gato aparecía aquí, pero haciendo otra cosa que significaba otra cosa, o que el personaje se refiriera a él de otra manera, ¿sí? Pero que hubiera cambio también en la exposición de los símbolos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Elegimos al narrador al final, ya casi al final, ¿no? ¿Por qué tenemos que buscar? ¿Qué voz? Si vamos a escoger un narrador personaje, ¿cuál de ellos haría que las acciones resultaran más interesantes? ¿Cuál de ellos es más simpático? ¿O cuál de ellos puede contar más de todos? ¿Cuál de ellos sabe más de todos? ¿Cuál puede contar más cosas? A veces queremos un narrador que no sepa tanto. Bueno, pues ya depende de las decisiones y de la intención que tengan ustedes. Pero es el tipo de preguntas que se hacen cuando vamos a elegir un narrador. Eh, si es omnisciente, pues ya vimos que lo puede saber todo o puede saber todo, pero contarnos un poco. Un narrador omnisciente casi que por definición lo sabe todo, pero a lo mejor nos va a decir pocas cosas de cada personaje. A lo mejor se va a focalizar en un personaje y nos va a decir todo de un personaje, pero de los otros no. Entonces tendríamos un omnisciente limitado, ¿no? Bueno, como les decía, luego todos los bloques se trabajan como pequeñas historias, de principio, nudo, desenlace. Si estamos trabajando de acuerdo a un tema, pues la idea central y las ideas secundarias. Cada bloque puede pertenecer a un tiempo lineal o un tiempo no lineal. O sea, las acciones de la trama, algunas pueden ser hechos del pasado, que se necesitan contar en ese momento, ¿no? Para que la siguiente acción tenga otro significado, o hechos del futuro también, porque que cree expectativas para que en la siguiente acción veamos si se cumplen o no y ir manejando la emoción de nuestros lectores, ¿no? Ok. Yo les puse aquí como regla que la historia tuviera algo de cada forma discursiva, pero pues si no se puede o si no les sale o a lo mejor sienten que no fluye o que no va con su historia, no importa si no va, ¿ok? Cada que termine en un bloque había que leerlo en voz alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque también debemos de trabajar el oído y aprender a escribir teniendo en cuenta el oído, que sea armonioso el texto, que sea armonioso el discurso, que muchas veces podemos sabernos todas las palabras, pero si no sabemos acomodarlas de manera que suenen bien, ¿no? Pues nuestro texto se echa a perder, ¿no? Va. Hay que evitar las cacofonías, obviamente. Cada que inicien un nuevo bloque, pues había que leer los bloques anteriores. ¿Por qué? Porque a veces, pues no sé, dejamos 1 o 2 días entre sesión de escritura y sesión de escritura y hemos vivido otras cosas y llegamos a escribir de otra forma, ¿no? Y a lo mejor eh, no nos damos cuenta de que estamos escribiendo con un estilo diferente o estamos usando otros tiempos verbales o estamos cambiando la perspectiva o estamos cambiando la forma en que hablaban nuestros personajes o la sintaxis. Entonces es bueno que lean los bloques anteriores siempre que se sienten a escribir, o si es una novela, pues al menos el capítulo anterior, para que se vuelvan a meter en el mundo de su texto. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Sí. sí, sí, Acuerdo. todo claro. Sí, Ok. Bueno, hacia el final tendríamos que leer la historia completa. Ya si nos gustaba, la compartíamos. Yo les pedí que la compartieran con sus compañeros, pues para que trabajen también el análisis, ¿no? Y que trabajen la crítica, ¿no? Y que les den sus consejos, pues, más cargados hacia el lado técnico.
Una vez que tengan la aprobación de los lectores, pues me envían la historia. Yo les dije que si me necesitaban ayuda, podían hablarme y les agradezco un montón que no me, que no me hayan hablado. Wow. Este, Ahora vamos a ver el ejemplo personal. Ahí disculpen que use mi cuento como ejemplo, pero pues soy el instructor, entonces voy a tomar esa libertad, ¿no? Yo tuve, Martina se esconde en el baño para que no vean su cara golpeada. Dos invitadas hablan de Darío y Martina en la boda. Martina luego ve una discusión de pareja en la calle, ve que la mujer sale corriendo, eso a Martina le abre un poco la perspectiva, ¿no? Se da cuenta de que hay alguien que puede salir y que ella puede salir, no sé, de alguna manera. Entonces Martina se enteraba de una traición ahí en medio, que es lo que iba a motivar el clímax, el inicio de la acción climática. Darío la vuelve a encerrar, ella ha cambiado su manera de estar en el encierro, digamos. Eh, Luego Darío la ve cambiada, tiene miedo, ¿no? Piensa que está perdiendo su poder porque es lo que pasa con esta persona y rompe el martillo porque Martina tiene como hobby hacer casas para mascotas, ¿no? Eh, entonces un día sale, compra un martillo nuevo y Martina mataba al novio a martillas. Bien mal, ¿no? Luego Martina se sentaba a cenar tranqui, ¿no? Algunas cosas del personaje hasta este momento, pues yo dije, bueno, Darío es guapo, tiene dinero, es mujeriego, por el que las amigas estaban hablando de él. Darío deja a Martina en una boda familiar, tiene como hobby la carpintería, el novio la deja sola, suele dejarla horas encerrada, ¿no? Porque no le gusta que salga, aparte de mujeriego es celoso con su posesión, porque Martina es una cosa, ¿no? Martina no puede dejarlo en parte porque es parte de una familia conservadora, ¿no? Donde hay que guardar las apariencias, etcétera. En el 7 y 8 el encierro era el mismo, pero la actitud no, como decimos, y Martina preparaba una cena elaborada aquí entre 9 y 10. Por eso al final se sentaba a cenar. Y era algo medio perturbador. En este momento la historia parecía algo entre satírico y de horror y novela psicológica o cómica, algo así. Todavía no muy claro, ¿no? Luego pasamos a esto, donde había cambiado, ¿qué cambió aquí en la línea dramática? Bueno, ya no preparaba una cena, ya se le había quitado cierto detalle perturbador al carácter de Martina. ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar el personaje, ¿sí? Empezamos a desarrollar el personaje, la línea del personaje. Bueno, Martina es una mujer que no ha tenido un lugar importante en su familia o no en toda la familia. No es la más inteligente, no es la más guapa, no es la más simpática, pero no es que no sea inteligente, ni guapa, ni simpática, solamente no es la más, ¿ok? Darío iba a ser como un escape de eso, ¿no? Martínez había estudiado biotecnología, pero no ejercía. Eso es lo que iba construyendo sobre Martina, ¿no? Iba preguntándome cosas y bueno, que trabaja en una oficina en RH, se dio cuenta de que no era tan capaz como sus compañeros de biotecnología, por eso desertó o acabó, pero ya no ejerció, algo así, ¿no? Soñaba con descubrir la cura para el cáncer al principio, ¿no? Y tenemos como Martina tenía que tener una característica simpática, ¿no? Bueno, pues le gustaban mucho los animales. Ella era parte de una asociación civil que rescataba perros y gatos y hacía carpintería para construir casas que luego regalaba para que quienes adoptaran un animal, ¿no? Pudieran tener una de sus casitas, ¿no? ¿Por qué? Porque Darío, y de nuevo relacionamos con otro personaje, le gustan los animales y hace eso porque Darío no la deja tener animales en la casa, no le gusta, ¿ok? Entonces, también desarrollábamos un poco lo que iba entre las acciones.
Todos son ideas, ideas. Describimos un poco el lujo del evento, había puesto. Martina se entera de que Darío la engaña, pero, y una muestra de diálogo también lo ponemos en la estructura, que decía, bueno, pues en las amigas decían que, bueno, pero tiene un miembro, bla, 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 que a lo mejor es un poco muy vulgar, ¿no? Y después lo podíamos quitar, pero era una idea, ¿no? Del momento. Nada más muestra que soy un naco. Bueno, luego veo la discusión, forcejeo, cachetada, ya lo golpea, sale corriendo. Necesitábamos un buen marco, acá les puse. Darío no ha vuelto a casa. Después la imagen de la mujer corriendo, del tipo que la maltrata, era algo que se le iba a quedar a Martina fijo, ¿no? Eh, pero esto es algo que determina que ella lo perdone de alguna forma, ¿no? Que ha sido muy buena y aparte la dejan, o sea, ella no ha tenido la oportunidad de darse su lugar y salir de una situación que no le gusta, ¿ok? Entonces medio que lo perdonan para esto, ¿no? Porque lo necesita. Ya ahí Rubén va a decir si eso pasa o no. Pero bueno, eso es lo que yo pensé para Martina. Eh, Esto la mueve a persuadir el final, esto de la traición. Había que dar a entender que la rutina que tenían ellos, del tipo de relación, que el encierro era usual, algo cambia, les decía, ya no sufre, ya ese encierro, lo usa para darse valor, para preparar su salida. Entonces estaba tranquila y Darío enfurece porque ella está tranquila, porque ya lo que ella, por lo que él eh, necesita ya no lo obtiene. Necesita el miedo de Martina, el terror, la tristeza, y ella está un poco alienada, un poco tranqui, un poco pensativa, y eso lo vuelve loco. Un día Martina sale a comprar el martillo nuevo, prepara la cena, acá volví a lo de la cena. Martina imagina que mata a Darío a martillazos. O sea, ya lo de la muerte dije, no, pues ya no corresponde al carácter de Martina, ¿no? Si es buena en realidad, o sea, solo no se da su lugar. O sea, no va a matar al tipo, ¿no? Entonces, eh, lo cambia, imagina que mata a Darío a martillazos. Darío veía algo mientras ella imaginaba que lo mataba y eso hacía que sintiera pavor, ¿no? Y Martina se iba de la casa. Los lugares que habíamos puesto, pues era el salón de eventos, el baño del salón de eventos, la calle, la casa de ambos y la ferretería. Luego tenemos entonces que podemos empezar a escribir ahora, ¿no? Y acá está lo que escribí. Y, a ver, ¿se los leo o lo leen después? Bueno, porque estaría bueno que lo leyera para que vean cómo cambia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, por favor. altavoz. Sí, léelo. Ahí lo pueden seguir con sus ojos. Fue una suerte que discutieran cerca del baño y nadie viera el golpe. Hubieran arruinado la boda. Martina pensaba en los invitados venir tan lejos, en su hermana, la pobre. Pensó que después de las lágrimas podría disimular el puñetazo con maquillaje y esconderse en la mesa de los viejos. Pronto anochecería. Qué tonta. Le dio arriba como la otra vez. Tendría un derrame y usaría lentes oscuros 3, 4 días. Decidió encerrarse hasta que todo acabara. Pensarían que se habría marchado con Darío. La música y las risas entraban por una ventanilla. Jugó a reconocer las risas, a imaginar cómo se estaría bailando. Luego se aburrió. Cuando escuchó jazz y ruido de cubiertos y rumores insípidos, pensó que podría aprovechar la cena para escapar. La faja le apretaba. Volvió a subir los pies cuando oyó voces conocidas. Me da lástima o coraje, está bien, güey. Pero qué suerte para los novios, pinche Tina, con la cara de bobita. Yo pensaba que Darío era puto, hasta que, cállate, no vaya a estar cagando a alguien de la familia y tú, mala amiga. Ay, ajá, tú no, te fajaste con el tipo que le gustaba en prepa y a huevo que sabía. Shh, le hice un favor, besaba horrible, no como Darío. Zorra, dice. Se perdieron las voces, volvieron las risas, la música alegre. A ver si recuerdan, dijo el animador. No rompas más. El golpe se enfrió, la cara dolía como si un puño quisiera atravesarla. Conocía esa sensación. Y fue una suerte que 3 días más tarde fuera común ver cubrebocas, lentes, guantes y máscaras porque salió a caminar.
Darío no había vuelto y ella estaba cansada de las recriminaciones de su madre, siempre haces lo mismo, no te importa la familia, de su hermana, tenías que hacerlo en mi boda, estás celosa, siempre igual porque Saúl no es un imbécil, de su padre por WhatsApp, hija, esta vez no puedo defenderte, todos estaban consternados, mientras ella recordaba las risas, la música, el tintineo de las copas. Lo peor era esperar la vuelta de Darío, temer la vuelta de Darío, soportar el engaño de la memoria, mantener la cordura, porque el cerebro juega en contra. Tantos gritos, golpes y dolor que recordar y proyecta el desayuno en la cama, el baile idiota con que me hizo reír, el tazón de fresas que llenó con fruta sacada de pasteles para cumplirme un antojo fuera de temporada, postre todos los días, subió 2 tallas. Cuando cantaba o reíamos, a veces reíamos mucho, déjame cabrón, gritó una joven en la calle. Martina se detuvo, el tipo era fuerte, los bíceps tensos bajo su camisa entallada. Deja chinga, se suelta. Él le grita, puta, puta, a ella no le importa, corre por el medio de la calle, los coches se detienen, es hermosa y es libre, muévase, claxon, claxon. Martina corre hacia la banqueta, busca a la chica y los autos la estorban. Cuando el semáforo los frena, ya no hay nada. Martina llora, no sabe por qué, no es tristeza. ¿Estás bien, mija? Le pregunta una señora sin tocarla. Martina asiente. Los coches se detenían para mirarla hermosa y libre y sin miedo. Martina llora y la señora se aleja, de lo contrario hubiera debido abrazarla. Y Martina intuye que cuando deje de llorar será otra, tiene que ser otra, y los coches se detendrán y verán que es más que una cara linda y más importante, ella finalmente lo sabrá y será hermosa y libre cuando el llanto pare. Tome, le dice un niño. La madre lo ve a unos metros. Martina agradece la paleta, quiere decirle que no está triste, quiere decir tanto. Y el niño voltea con su madre como diciendo ya, y la madre le ofrece la mano. Entonces Martina recuerda que a Darío no le gustaban las mascotas ni los niños, son lo mismo, decía, molestias, aunque ya estuvieran ahí, escondidos bajo el cobertizo del patio o en el vientre. No, Martina, libre y hermosa todavía. Eh, pero volvió. Sin verlo, el corazón agitado lo intuía. Al abrir el portón, salió de la casa con un ramo de rosas enorme, ridículo, y se tiró de rodillas. Amor, perdón, ese era el momento. Martina sale a la calle, corre y se ve radiante y feliz. Martina ríe y corre y es hermosa. Martina, Martina, amor, perdón, dice Darío, y ya sin esperar respuesta le abraza las piernas y restriega la cara contra el estómago de Martina, inmóvil. Fue una suerte que el gato ya no volviera, pensaba Martina mientras lijaba una tabla en el patio, observando los tazones de agua y comida ocultos junto a la motocicleta que Darío nunca usaba, todavía llenos, las croquetas pastosas, el agua verde. Tenía ganas de comer pastel desde la mañana y pensó, qué tonta, puedo pedir con el celu. Y después, qué tonta, no me dejó llave del portón, sonriendo, como una niña traviesa. Habían vuelto a la rutina y Darío le preguntaba primero en son de broma a quién había ido a ver el día que regresó, luego, en serio, ¿por qué no me dices, nunca andas en shorts? Y Martina callaba, esta vez callaba, ya no le decía que no, que no, que no seas tonto, y cuando él dijo, una puta es lo que eres, ella no se sacó las gafas para decir, no soy una puta, soy una tonta, y contarle lo que había escuchado en la boda de su hermana, lo que había sentido cada vez que él hacía un viaje de trabajo y regresaba con olores distintos, ni le dijo que era el calor lo que la hizo ponerse shorts cómodos. Era el calor, era el calor, era el calor. Nada. Salió al patio y empezó otra casita para perros, de esas que regalaba una asociación de rescate cada 15 días, porque no había podido descubrir la cura contra el cáncer como soñaba al entrar a la biotecnología, pero había descubierto que en ese mundo tampoco era suficiente, que siempre había algo que no alcanzaba a entender y que con el paso de los semestres sus compañeros ya no deseaban explicar. Entró a trabajar en la administración de la empresa de su padre y conoció a Darío, el empleado estrella que había comenzado como becario y sin terminar la universidad. Estaba a 2 años de lograr a base de esfuerzo lo que solo se puede conseguir a base de influencias. Y todos lo respetaban y le decían a Martina, qué suerte, cuando ella encontraba un chocolate en su escritorio, una nota, un peluche. Y de tanto que le decían qué suerte, se creyó afortunada y el corazón daba vuelcos al escuchar el rugido de la motocicleta porque era él, su Darío, y cómo la felicitaron el día en que encontró un casco rosa sobre los papeles del día. Qué suerte, era suya. Y papá aprobó la unión y apresuró lo inevitable. Darío entró en la dirección y hubo casamiento. Luego de 2 años de ir descubriendo lo que a Darío le gustaba, empezó a saber lo que no le gustaba y era bastante. Se sentía continuamente angustiada hasta que aprendió que si no salía, le evitaba casi todos los disgustos, que si se quedaba en casa, su tranquilidad dependía nada más del humor con que Darío volviera del trabajo, si volvía. Por eso buscó un pasatiempo y eligió el dibujo y la carpintería. Siempre había deseado hacer una casita para perros como las de las historietas. Ya había hecho decenas.
Fue una suerte que eligiera ese hobby porque los de la asociación le mandaban fotos de las personas que se llevaban sus casas y ella imaginaba la vida de esas personas. Debían ser buenas personas porque daban refugio a seres desechados por otros, a seres que nunca habían encontrado su lugar, a seres que no habían tenido un lugar ni eran parte de nada y siempre estaban en riesgo de morir debido a la crueldad de las personas o por mera higiene pública. Deslizar la mano sobre la superficie de la madera y saber que ya no podía lastimar era uno de sus mayores placeres. Darío la miró desde la ventana de la cocina. Algo lo hizo enfurecer, no sabía qué, pero sintió que debía actuar antes de que fuera tarde. Era una sensación visceral. Su cuerpo se llenó de energía. Era el calor. Salió al patio y caminó hacia Martina manoteando. Se escuchaba poco desde la cocina. Puta, comer, puta. Pero Martina parecía una espectadora, testigo de un hecho irreal. No tuvo ganas de sentir miedo o lo sentía de otra manera. Darío explotó y tomó el martillo. Me va a matar, pensó Martina, sin inquietarse, y lo azotó contra la barra del asador una y otra vez hasta que la cabeza cayó al piso y solo quedó el mango astillado. Me lo va a enterrar en el cuello, pensó Martina, y sintió escalofríos porque no le gustaban las astillas. Puta, comer, puta, y le aventó el mango a la cabeza, casi no dolió. Darío tomó las llaves de su coche y se perdió hasta el día siguiente. Fue una suerte que se fuera porque a Darío no le gustan los animales y un maullido sacó a Martina de su abstracción. Pasaron horas, el último resplandor del sol caía en el patio vecino. Después un cuerpo caliente que se deslizaba con fuerza contra su pantorrilla. El gato la miró fijamente y ella trató de ver en sus ojos algo más que el hambre y la sed. Se levantó de la mecedora y entró en la cocina a buscar croquetas y agua. El gato merodeaba junto a los platos metálicos. Martina vació en una bolsa las croquetas pastosas y en un macetero el agua enmohecida. Se alejó. El gato comió despacio. De vez en cuando volteaba hacia la cocina, hacia la mesa de trabajo, como buscándola. Cuando oscureció, Martina entró a la casa. Dejó un poco abierta la puerta corrediza. Subió a su recámara y durmió. Ya no quería pensar. Ya estaba harta de pensar. En la mañana se paseó por todas las habitaciones. El gato no estaba. Pensó en la mujer que corría en medio de la calle. Los coches se detenían. Era hermosa. El gato también era lindo. Sonrió al pensar que quizá perteneciera a algún vecino, que quizá no estaba desamparado y solo aprovechaba su buena fe para satisfacer sus caprichos. Uno más, pensó Martina, y sonrió. Dime qué pasa, escribió su padre. Ella había estado ausente. ¿Tienes problemas con Darío? No era la primera vez que se lo preguntaba antes de la boda. Se habían visto en un restaurante y él, antes del postre, le preguntó, ¿tienes problemas con Darío? Y ella dijo no, y era cierto, casi. Las cosas típicas de pareja, respondió. Y su padre la miró largamente sin decir nada, como queriendo hablar, como si supiera algo. Era el jefe de la compañía, debió saber algo. Estoy bien, papá, repitió Martina. Bueno, pero si un día tienes problemas, sí. Hacía 4 años de eso. Fue una suerte que Darío saliera apresurado y olvidar las llaves de la casa porque Martina necesitaba un martillo. El día era caluroso. Se puso lentes y cubrebocas y salió a la calle. Ahora le gustaba caminar y ver de reojo a quienes la veían con admiración porque hay bellezas que solo pueden verse con admiración e imaginar la vida que pensarían que llevaba. Le gustaba pensar que podía llevar una de aquellas vidas. Era joven. Escogió un martillo forjado en una pieza, un exceso, teniendo en cuenta que lo que hacía era casi una manualidad. Le cortaban las tablas a medida en el almacén. Ella solo las lijaba, las unía, las barnizaba. Y el ferretero habrá pensado que Martina no sabía lo que estaba haciendo, pero era buena la venta y cayó. Martina sabía. Darío tendría que hacer un gran esfuerzo para dañar la herramienta si acaso volvía. Volvió. Ella venía caminando por la calle hablando por teléfono. Darío estaba recargado en su coche. Enfureció al verla. ¿Con quién estaría hablando? ¿Por qué estaría tan tranquila? ¡Puta! Gritó. ¡Puta! Y golpeó un costado del auto. Regalo de bodas del papá de Martina, un BMW descapotable. Martina no lo había escuchado, no lo había visto siquiera. Fue una suerte. De haberlo visto, quizá hubiera colgado y sentido miedo, y quizá el martillo se hubiera convertido en arma. Allí en la calle, puta una vez, puta 2 veces, puta 3, 4, y Martina hubiera sentido algo nuevo, pero no vio ni escuchó, y él caminó hacia ella. Pinche puta, ¿con quién hablas, cabrona? Por eso estabas tan tranquila, hija de la chingada. Ya, ahí, a unos pasos. Lo vio, lo escuchó. Martina, ¿quién es? Preguntó el padre. ¿Quién chingados es? Preguntó Darío. Es Darío, papá. Darío puso un gesto ridículo, desconcertado, pensó en tirarse de rodillas nuevamente y pedirle perdón a gritos, que todos escucharan que pedía perdón y prometía que nunca más, pero le quedó un poco de furia y preguntó indignado, ¿le contaste? ¿Me contaste qué, Martina? En altavoz. La pendeja puso el altavoz, pensó Darío. Voy para allá, Martina, dijo el padre y colgó. Martina no había dicho nada de los típicos problemas de pareja, nunca decía nada. Le contó, sí,
que había visto a una mujer corriendo en medio del tráfico, hermosa y libre, y que por fin tenía un gato, o casi, un gato gordo y abusivo que se hacía el desamparado para comer de más, y le contó que había salido a comprar un martillo porque la humedad había hinchado el anterior hasta dejarlo inservible, que tenía un martillo de metal bellísimo. Con la suerte que tienes se te va a oxidar, hija. No, ya no, papá, ya no van a pasar esas cosas. Luego, antes de colgar, le dieron ganas de asegurarle que tomaría fotos del gato mientras pensaba en la mujer que ahora tenía los mismos ojos de la mascota eventual, y fue una suerte que no colgara, y fue una suerte que si no había tenido el valor para salir corriendo, porque iba a correr, pensó más tarde, porque iba a dejar mi casa. Al menos pudo presionar un botón. Y ya. ¿Ok? Entonces, vieron que cambió un montón. Bueno, no un montón, pero cambió algo. Ujú. Sí. Sí. Que empezamos así. Antes de escribir, quedamos con esto. Y el lector tendría... No, estas tres son antes de... Sí, cierto. Estas tres son antes. Cambió 3 veces la estructura principal, ¿no? Después quedó algo así. Vimos el lector o el analista, digamos nosotros, ya analizando el texto, nos vamos por la acción principal y sería esta, ¿no? Sería algo tan simple como esto. Al regresar de la ferretería mientras hablaba por teléfono con su padre, Martina se libera de su esposo abusivo. Es el clímax. ¿Sí? Así es, sí. Entonces ustedes vean cómo fuimos preparando en todo el cuento la carga de sentido del clímax. O sea, sin esto sería solo una anécdota o una acción entre otras, ¿no? Pero nosotros sabemos a qué había ido a la ferretería, por qué había necesitado un martillo, por qué hablaba con su padre, por qué se liberó de su esposo abusivo en ese momento, qué tan abusivo era el esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo está plantado, ¿sí? Desde el inicio del texto. ¿Sí? Vean las acciones, entre más azul, más relación con el clímax, ¿no? Pero si ven las menos azules, tienen relación con las que van a ser más azules, ¿sí? Ok. Entonces, hay en sí pocos elementos que estén de oquis en el texto. Si nos ponemos a pensar así como que un elemento que no sirva para nada, pues en realidad puede haber, pero serían los menos y estarían encerrados dentro de elementos que sí sirven para que avance la trama. ¿Sí o no? Sí, Sí. exactamente. ¿Por qué? Porque que el padre que se haya perdido 3 días, ¿sí? Sirve para que el padre intente contactarla y para que Martina, una vez que se sintió más tranquila, pues aceptara la llamada o hiciera la llamada, ¿no? Que no había hecho. La llamada se alarga. ¿Por qué? Porque le contó que había encontrado un gato, le contó que había visto una mujer y en realidad ella estaba hablando de otra cosa, pero al papá le contaba lo que nosotros vimos, ¿no? Nosotros sabemos el sentido de lo que ella está contando. Ella nada más está contando algo como que, ay, vi un gato. Pero nosotros sabemos qué significa ese gato y sabemos qué significa esa mujer que se fue corriendo para ella, ¿no? Entonces todo se va acumulando para llegar al clímax, que sin esta carga, de nuevo, sería una anécdota nomás. O un hecho curioso al menos. Y está padre que sea un hecho curioso al menos. O sea, como que al regresar de la ferretería mientras hablaba por teléfono se libera de su esposo. ¿Cómo? Y ya supimos cómo, ¿no? Y también es una cosa de re simple, o sea, puso en altavoz una llamada donde se ve que el tipo la está maltratando y el padre ya no iba a aguantar, algo iba a hacer. Entonces Darío ya no tenía dinero. Vimos que al principio en la estructura habíamos dicho que Darío también tenía dinero. Después en el cuento ya no tenía dinero, pero lo consiguió porque avanzó en la empresa del padre de Martina. O sea que lo que era en realidad dependía un poco del padre de Martina. Entonces se pudo dar ese jueguito de poderes o al menos evitó
que el tipo lastimara a Martina cuando se enteró de que el padre estaba escuchando la conversación. O sea, como que no podía lastimarla porque tenía una esperanza, aunque fuera nula y estúpida, de que se arreglaran las cosas no por Martina, sino por mantener su estatus que le permitía todo lo demás, ¿no? Todo el lujo, todo el lucimiento. Entonces, esta es la forma en que trabajé el ejercicio que ustedes están trabajando. Bueno, ¿qué les parece? Excelente. Sí, sí se ve claro ya todo lo que les propongo. Sí, está clara la idea de cómo vas llegando a lo que vas llegando. Pero es interesante cómo desarrollas la última parte, ¿no? Se va alargando con muchos elementos. Está bien, queda claro el esquema. Les dije que esto no, todavía es la base del trabajo artístico, pero no es el trabajo artístico. El trabajo artístico es cómo vamos llevando las acciones, cómo nos vamos guiando el discurso de una acción a otra. Ok. ¿Sí? ¿Algo más? Antes de pasar a lo siguiente. Carlos, ¿Sí? bueno, pues perdón, ¿alguien más iba a hablar? Adelante. Venga. Pues de acción a acción, bueno, la estructura la cambiaste 3 veces. Uh-huh. De acción a acción, en la primera diapositiva que mostraste, ibas dando ideas o algunas otras acciones que podrían suceder de una a otra, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, así como dijo Jorge al principio, también ya nos dimos cuenta que el ejercicio es sobre la estructura, y entonces sí, estaba un poco preocupado, le decía a Jorge, porque me he tardado mucho en definir una estructura que me guste, y ahorita ya que la tengo, empiezo a escribir y lo que pienso ahora es en hacer una estructura dentro o entre acciones. Uh-huh. Y en eso es lo que estoy ahorita en este momento, pero yo no vi que hicieras una estructura dentro de una estructura, sino nada más diste ideas y seguiste escribiendo, ¿no? Sí. Bueno, porque en realidad sí lo hago, pues, pero de manera ya interiorizada, como le decía Jorge al principio, ¿sí? O sea, tú sabes que tiene que ser interesante todo lo que cuentes, entonces tiene que tener un principio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y lo vas trabajando. ¿Sí? Si no se los puse, pues fue porque no sabía. Primero, si estaban viendo los videos. O sea, y segundo, si les interesaba. Tercero, si les iba a servir, ¿no? Entonces, yo hice algo así como que mostrándoles el camino, ¿no? Ahí medio se perdió cómo trabajábamos de una acción a otra, ¿sí? Cada bloque, pero sí están separados los bloques. De hecho, si ustedes ya luego le dan copy-paste, no, ahí está en el drive el texto. Si ven el texto, fíjense, cada 500 palabras sucede el cambio de acción a acción, porque así lo estaba trabajando. Aquí van 500 palabras de 250, perdón, palabras de una acción a otra, así como les dije. 250 palabras de otra acción a otra, como les dije igual. 250 de esta a otra. ¿Sí? O sea, entonces si tú agarras el texto y lo divides por bloques de 250 palabras, te vas a dar cuenta cómo lo trabajé, que es como les digo a ustedes que lo trabajen, ¿no? Y te vas a dar cuenta de los cambios que hubo y a lo mejor te vas a dar cuenta con qué intención. Sí, porque al final lo que les dije es como que esto no es para limitar su creatividad, es para darle una guía, ¿no? Al final en la estructura no estaba tan marcado lo del gato, no estaba lo del el hombre y los bíceps, ¿no? Y que no estaba, necesitábamos un marco, puse en la estructura y el marco nada más fue que ella se iba y los coches se detenían sin que se le acercaran siquiera. Ella iba corriendo y se paraban porque
bueno, primero porque era raro ver a una persona corriendo en medio de la calle. Segundo, porque esa persona aparte era mujer. Tercero, porque aparte era guapa, etcétera, etcétera, etcétera. Por muchas razones, ¿no? Entonces eso es lo que se le queda grabado a ella. Pero no sabíamos que iba a ser así. No estaba en lo de las fotos que le mandaba a la familia. Y no estaba el hecho de que ella se imaginaba las vidas que tenían esas personas, que de alguna manera ella se sentía como esos animales, pues, que están desamparados, como que ella deseaba que alguien le diera el asilo, ¿no? que ella necesitaba, aún en su encierro, etcétera, etcétera. Ya empieza en un encierro, se encierra en el baño y sigue el encierro en la casa, ¿no? Por eso era lindo que cuando saliera viera estas imágenes de liberación, o al menos bueno, eso lo vio con la chica y después el gato, ¿no? El gato como que siendo gato, siendo lo que es en su esencia, es libre, ¿no? Porque él hace lo que le da la gana y etcétera, etcétera. O sea, ni siquiera está desamparado, hace como para un fin y eso a ella no lo vio mal, o sea, como que pudo haber sido más dramático y más cursi y pues tenías que evitarlo. Por eso ya no hubo asesinato, por eso ya no hubo que saliera corriendo ella en medio de la calle, ni eso, porque ya no era necesario, ya había mucha carga medio dramática, ¿no? ¿Qué más? Ok, gracias. ¿Ya quedó? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar. Espero que esto les ayude a seguir con su trabajo y aparte a plantear de algún modo cuando se vean obligados a escribir y no se sientan inspirados, la manera de hacerlo es este trabajo, ¿ok? Darle orden. Como le decía Jorge al principio, de esto se trata escribir en realidad, como que compartir un mundo propio, un mundo personal, imágenes de ese mundo, ¿sí? Así es. Esto nos obliga a habitar ese mundo, o sea, y a lo mejor ya de manera indirecta, ¿no? Porque estamos poniéndolo en la computadora, poniéndolo en una libreta, porque a veces no funciona la mente, estamos cansados, a veces no tenemos creatividad, no se nos cae una idea, ¿no? Necesitamos este tipo de apoyo, pero este tipo de estructura es la estructura parecida a la que usa la mente cuando hace sus cosas, ¿sí? Busca relaciones entre hechos del mundo, entre personas, entre todos. Es una máquina de buscar relaciones, como vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, el hecho de poner algo y observarlo, de poner que hay una ferretería, la mente, aunque esté cansada, va a llenar esa ferretería de herramientas, va a ponernos ahí alguien que atiende, va a ponernos a lo mejor la colonia donde está esa ferretería, va a ponernos cómo llegamos a la ferretería, etcétera. O sea, la mente así trabaja, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar de esta forma, aunque sea más lenta quizá, siempre vamos a poder escribir, o sea, siempre vamos a trabajar en nuestra escritura. Si a lo mejor les parece lento, porque Jorge me decía que le había dado un poco de flojera, este proceso, Me había. espero que el acto de escribir haya salido con mayor fluidez. ¿A alguien le pasó? Sí, pues a mí. ¿Sí? Sí, a mí. O sea, ¿por qué? Y sencillamente por lo que les estoy diciendo, porque estamos habitando el mundo del relato, estamos llenando de elementos ese mundo del texto,
Entonces, cuando nos sentemos a escribir ahora sí el primer borrador, pues vamos a estar llenos de cosas, llenos de detalles. O sea, lo que vamos a hacer es elegir qué de todo eso vamos a poner en el texto, que es algo que sí, bueno, habrá gente muy creativa que luego se llene de detalles en su cabeza y no le haga falta poner nada en orden y que luego pueda escribir, ¿no? Sin necesidad de una estructura, pero en realidad sí hay estructura, sí hay esa estructura, porque este trabajo es el trabajo que hace la mente. Es la manera natural en que trabaja, buscando relaciones, poniendo unas imágenes tras otras, etcétera. ¿Sí? Es como una cascada de elementos que forman parte del campo semántico de la palabra que le pongamos. Se llama priming en inglés, ese efecto que desencadena una cascada de cosas que vayan con la palabra que nos dice el que está hablando, ¿no? Se usa en retórica, se usa en psicología, se usa en publicidad. A ver si lo pueden checar. Pero les digo, es una estructura que busca facilitar el trabajo creativo, no limitarlo. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? No. Bueno, No. vamos a ver ahora lo que es la metáfora y la metonimia. Pero antes de pasar a eso, tenemos que aprendernos unas palabritas que nos van a ser útiles. Vamos a empezar con paradigma. El paradigma es el conjunto de elementos que pueden aparecer en un contexto especificado. En lingüística moderna, dos unidades, o sea, dos signos, dos palabras, digamos, pertenecen a un mismo paradigma si son susceptibles de reemplazarse mutuamente en un mismo sintagma. ¿Ok? Sintagma es una cadena de signos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un enunciado es un sintagma, es una cadena de signos. Se llama sintagma, bueno, pues ahí está, la cadena de signos organizados horizontalmente. Se llama sema a una unidad o rasgo mínimo de significado, definido por conmutación. Así, animal, cuadrúpedo y felino son semas o marcas semánticas que constituyen el significado de gato. ¿Se acuerdan que dijimos que era el significado y el signo? Unidades culturales, ¿se acuerdan? Elegidas por consenso. O sea, primero es arbitrario que, por ejemplo, el gato haga referencia al animal que conocemos como gato, ¿sí? Pero cuando socialmente se acepta, gato forma ya parte del sí, ya forma la palabra que hace referencia a ese animal de la vida real que conocemos como gato. O sea, empieza de forma arbitraria, luego por consenso se vuelve parte del código, ¿ok? Pero en realidad la palabra gato no tiene relación con el animal real que conocemos como gato, ¿ok? Es un sentido que le da la cultura, ¿sí? Bueno, después lo voy a explicar con mayor profundidad si es necesario. Entonces, según el diccionario de lingüística de Lewandowski, la conmutación es un procedimiento mediante el cual se sustituye una unidad por otra, o sea, una unidad lingüística, una palabra, un signo, para discernir si tal cambio entraña una diferencia de significado o no. Se llama semema al conjunto de semas que posee una palabra. O sea, el semema de gato está formado por felino, cuadrúpedo, animal. ¿Sí se entiende eso? Está claro, ¿no? Sí. O sea, un gato es un animal cuadrúpedo de los felinos, bla, bla, bla. Eso es el semema, el conjunto de marcas semánticas. Cada marca se llama sema. Un campo semántico está formado por palabras que tienen semas comunes.
Por ejemplo, gallina, vaca, oveja son palabras del campo semántico animales de granja. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Bueno. ¿Están cansados o qué? No. ¿Está Lo normal, normal? más o menos. Bueno, a lo mejor hoy terminamos antes para una sesión de dudas. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos, vean, el sintagma funciona por cadena de signos. Es horizontal. El paradigma es vertical. ¿Sí? Hacia abajo, hacia arriba. Él es un artículo, puede ser sustituido por la, los, las, un, una, unas, unos, que son parte del paradigma de la palabra él. ¿Sí? Estos también son artículos. Hombre. Hombre puede ser sustituido por niño, joven, adulto, anciano. Puede ser, quién sabe, ¿no? Tendríamos que cuestionar a las otras partes del sintagma. Este sería el sintagma propuesto acá. Él llora de emoción. Si elegimos hombre, porque aquí también puede ser hombre, mujer, ¿sí? Después, ¿qué tipo de hombre? ¿Sí? Si es hombre o qué tipo de mujer. Entonces tenemos hombre, los emas de hombre. Bueno, un hombre puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser adulto, puede ser anciano. En el campo semántico de etapas de la vida, ¿sí? Niño, joven, adulto, anciano. Si nos vamos al campo semántico oficios, bueno, pues todos los oficios, aquí puse carpintero, zapatero, médico, futbolista. Todo esto es parte del paradigma que puede suplir al término hombre. Puede ser el niño, llora de emoción, puede ser el joven, llora de emoción, puede ser el adulto, llora de emoción. Lo único que pide esta sustitución para que sea paradigmática es que el sustituto sea capaz de llorar de emoción, ¿ok? No podemos poner el zapato llora de emoción, ¿sí? Podría ser, no sé, si estuviéramos hablando de un texto literario o un discurso literario y estuviéramos analizando una fábula donde el zapato estuviera personalizado, ¿no? Pues entonces sí, se podría dar el caso de que el zapato llore de emoción, ¿sí? Pero no estamos hablando de eso, pues no sabemos nada más que esto, que alguien llora de emoción. Entonces tenemos que elegir alguien capaz de llorar de emoción. En el paradigma tenemos hombre o mujer. Escogimos hombre. ¿Qué hombre? Bueno, puede ser un niño, puede ser joven, adulto, anciano, depende de a qué nos refiramos. Puede ser por oficios, ya carpintero, zapatero, médico, futbolista, por nacionalidades también, puede ser el mexicano, si ya sabemos de quién nos estamos hablando y no queremos repetir palabras, pues el mexicano, el francés, el chileno, el gringo, llora de emoción. ¿Ok? Llora también tiene su paradigma, ¿ok? Escogimos hombre, digamos. El campo semántico que una llora, bueno, puede ser expresar, llora expresa un sentimiento con lágrimas o sonidos nasales. Es parte del campo semántico de palabras que expresan un sentimiento y que utilizan lágrimas o sonidos nasales o vocales, ¿no? Bueno, puede ser directamente chilla, gimotea, solloza, ¿sí? Podemos suplir llora por chilla, gimotea, solloza. El hombre chilla de emoción, el hombre gimotea de emoción, el hombre solloza de emoción. Si nos vamos a reacciones físicas que muestran emoción, o sea, porque llora puede entrar en ese campo semántico, puede ser sema de ese campo semántico, pues vamos a otros semas del mismo grupo. El hombre salta de emoción, el hombre grita de emoción, el hombre grazna de emoción, ¿sí? Esto ya estaría dentro de lo metafórico, ¿ok? ¿Por qué? Porque los hombres no graznan, ¿sí? Pero qué tal que el hombre, le dicen el cuervo, ¿no?
y si el hombre grazna de emoción para hacer referencia a su apodo, o qué tal que tiene una voz chillona, o que está llorando de esa manera, ¿no? Pues podemos decir burlonamente que está graznando de emoción, ¿no? O si es, no sé, gangoso, o a lo mejor si, hablando del físico, qué tal que tiene una nariz medio pajaresca, ¿no? Y entonces digamos que el hombre grazna de emoción, pero de nuevo haciendo burla a una marca física del hombre, pero estaríamos usando una metáfora, ¿ok? También puede haber otras cosas que se hacen de emoción, aunque no están directamente relacionadas con expresiones de un sentimiento, que a lo mejor alguien bebe de emoción, y es posible, o alguien come de la emoción, ¿no? Pues, la ansiedad le da ganas de comer, ¿va? Igual acá, de es una preposición que puede ser reemplazada primero por cualquier preposición, pero en este sintagma tiene que hacer esto posible. O sea, lo que los sintagmas, las partículas que lo rodean deben seguir siendo posibles. Entonces, el hombre llora sin emoción, es posible. El hombre llora. Vamos a escoger una preposición. Contra emoción, no es posible. El hombre llora desde emoción, no es posible, ¿no? A menos que pusiéramos así muy forzadamente, el hombre llora desde la emoción, como si la emoción fuera un lugar desde el cual se pudiera llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Va modificando el significado, ¿sí? Pero para mantener el significado, podríamos decir, el hombre llora por emoción o con emoción, ¿cierto? Sí. Para dar Sí. un cambio de significado dentro de las preposiciones posibles en este sintagma, sin emoción, es también posible. El hombre llora, entonces es parte del paradigma de la partícula de. Y emoción, bueno, lo podemos suplir por emociones, o sea, a precisar qué emoción tenemos: tristeza, pena, dolor. El hombre llora de tristeza, el hombre llora de pena, el hombre llora de dolor, de alegría, de felicidad, de contento, de enojo, de coraje, de furia, de impotencia, de susto, de terror. ¿Se entendió esto de los sintagmas y los paradigmas? Sí. Sí. Esto es parte de la sintaxis. ¿Sí les queda claro? Sí. Les queda claro también cómo una palabra cambia el significado de las palabras que le rodean. Así es. Y cómo Sí. cambiar una partícula hace que varíe el significado del resto del sintagma. ¿Eso sí quedó claro? También. Sí. También. Bueno, porque esto, no sé si lo están viendo, pero a la hora de escribir es muy útil. Porque ese es el tipo de lecciones que hacemos para decir más con menos palabras. ¿Sí se están dando cuenta de eso? Sí. Usar la palabra adecuada para Ajá. cada emoción o para cada sentimiento, digamos. Y acá la manera de profundizar emoción es un campo semántico, ¿no? Y todas estas palabras pueden ir en vez de emoción. Entonces, el hombre llora de emoción. Podemos imaginarnos cualquier emoción. En realidad no está diciendo demasiado. No nos está diciendo si es una emoción, digamos, buena o una emoción mala o positiva o negativa, ¿verdad que no? No. Sí, no. Entonces, tendríamos que precisar. O sea, sería bueno que precisáramos si queremos ser claros. O sea, ¿cuál es esa emoción? ¿No? ¿Por qué? Porque si no, cabe toda esta posibilidad. Entonces, estoy ofreciendo un sintagma, pero no estoy siendo claro en cuanto a sentido. El sentido no está claro. O sea, el hombre llora de emoción y la emoción puede ser cualquiera de estas. O sea, dime de qué lloran. A lo mejor por contexto, lo puedo sacar por contexto. A lo mejor este sintagma es parte de otro conjunto de sintagmas, por ejemplo, un párrafo, donde ya sabemos o ya podamos entender si la emoción es tristeza o felicidad,
¿sí? Porque a lo mejor antes nos dijeron que el hombre recibió el premio y lloró de emoción, ¿sí? Entonces ya sabemos qué emoción es, ¿ok? Ujú. Sí. Pero no con este simple sintagma. O sea, necesitamos apoyos. Y si no vamos a tener esos apoyos, necesitamos precisar la emoción para darle claridad al mensaje. ¿Ok? Ok. Entonces, vemos que elegir la partícula adecuada hace que seamos más claros, más precisos, que digamos más cosas con menos palabras, ¿sí? Porque hombre es muy general, pero si decimos anciano, ya estamos hablando de un tipo de hombre. Si decimos carpintero, ya podemos imaginar, a lo mejor no el tipo de hombre, pero podemos imaginar cómo va vestido, ¿ok? O podemos imaginar el contexto en que llora de emoción ese hombre, etcétera. Porque toda la palabra va encadenada. Carpintero va en el campo semántico de carpintería, de oficio, de las herramientas que usa el carpintero, etcétera, 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 etcétera. Por eso la importancia de elegir bien cada partícula y saber qué dijimos y qué no hemos dicho para evitar la redundancia, porque a veces pasa que somos muy redundantes, ¿no? Vamos a seguir con, ahora sí, metáfora y metonimia. Cuando las figuras retóricas, eso está sacado de el Tratado de Semiótica de Humberto Eco. Ya les subí no un resumen, sino una síntesis, ¿no? De todo lo que es el tratado, por si la quieren ver. No sé si ya la han ojeado, pero bueno, ya está ahí en el Drive. Pero está grandísimo el libro, 800 páginas. Sí, pero yo les di ahí menos de 30. Entonces, Ah, ok, ese no lo he visto. si le dan un... Sí, porque es una síntesis, ¿no? Entonces, Ok. lo que les interese, bueno, ustedes lo profundizan, pero yo creo que eso es lo más relevante de ese tratado y lo demás son detalles muy, 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 muy técnicos. ¿Ok? Ok. Entonces estaría bueno que lo checaran. Ok. Ok. Cuando las figuras retóricas se usan de modo creativo, dice Humberto Eco, no sirven solo para embellecer un contenido ya dado, sino que contribuyen a delinear un contenido diferente. Eso lo vimos ahorita, ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo es lo que les mencioné antes, que una partícula modifica el sentido de las partículas que la rodean. ¿Sí? Una palabra modifica el sentido de las palabras que la rodean. Esto es lo que nos está diciendo aquí en uno. Una metáfora nos dice, no es otra cosa que la sustitución de un semema por otro mediante la amalgama innovadora de una o varias marcas semánticas. ¿Ok? Todo un semema, dice, por otro. Eso es la metáfora. Todo el semema, toda la cadena de semas por otro. ¿Ok? Atribuir toda una cadena de semas a otra palabra que no tenía esas marcas semánticas en su semema. No sé si se está entendiendo. Va, 2.1. Cuando la metáfora arraiga, nos dice, se verifica un proceso de catacrecización y dos sememas, dos cadenas de palabras, dos cadenas de marcas semánticas en relación a un significado, adquieren el mismo lexema correspondiente, es decir, dos unidades de contenido que poseen algunos componentes en común, aceptan la misma expresión. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, alguien diga una metáfora fácil para poner a prueba estos tres numeritos. ¿Nadie? Las nubes de algodón. Las nubes de algodón es una metáfora. ¿Sí? Pero sería más completa esa metáfora si evitamos nubes y decimos el algodón del cielo. ¿Sí? Así es, sí. Porque ahí está presente lo que tenemos que sustituir. O sea, ahí está presente nubes. Eso es lo que vamos a sustituir.
por algodón. Entonces, vamos a cambiar nubes directamente por algodón para que la metáfora sea pura, ¿sí? Entonces, tenemos el algodón del cielo o cualquier cosa que vayamos a decir para referirnos a nubes, cambiarlo por algodón, ¿no? El algodón de colores que se extendía por la tarde, bla, 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 ¿no? Cosas así. Entonces ya estaríamos usando una metáfora apropiadamente. ¿Sí quedó claro? Sí. O Sí. sea, Entonces, ¿es preferible utilizar la metáfora pura? es preferible porque es más bella. ¿Sí? No es más bello decir las nubes, no es más bello decir eso como que los colores del algodón aquella tarde. No, bueno, eso ya no está tan padre, pero el algodón del cielo es más lindo que las nubes de algodón, ¿no? Ujú. En parte porque las nubes de algodón ya es una metáfora muerta, que es una metáfora muerta, es una metáfora que ya de tan manida ha perdido su sentido de Sorpresa. sorpresa, claro, su carácter sorpresivo, ya no produce una imagen sorprendente, ¿no? Pero si la revivimos de alguna manera usándola como reemplazo del término, del primer término, ¿no? Del término base, ¿no? Que es nube, si decimos el algodón y decimos algo que tiene que ser, que solo es un atributo de nube, ya estaríamos reviviendo esa metáfora, estaríamos dándole cierta belleza al discurso. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando hagan metáforas, traten de hacer eso, de sustituir todo. No digan las nubes de algodón, tus dientes de perlas, ¿no? Digan directamente las perlas de tu boca o el algodón del cielo, o etcétera. ¿Ok? Ok. Va. La metáfora y la metonimia son tropos. Estamos viendo estas dos porque son las más importantes, ¿sí? Las figuras retóricas más importantes. Ok. Un tropo es una figura de pensamiento o figura de significación que consiste en el uso de palabras en sentido figurado, distinto al habitual, para describir determinados conceptos. Según Jacobson, la metáfora y la metonimia constituyen el armazón de cualquier operación retórica, en cuanto que representan los dos tipos posibles de sustitución lingüística. Uno realizado sobre el eje del paradigma, ya vimos que es paradigma, y el otro sobre el eje del sintagma. Uno constituye sustitución por semejanza y la otra sustitución por contigüidad. ¿Ok? O sea, la metonimia es como la sinécdoque. La sinécdoque es una especie de metonimia donde se hace una sustitución de la parte por el todo, o del todo por la parte, o de la causa por el efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, está claro eso, que es una sinécdoque y es una metonimia. ¿Pueden dar un ejemplo, por favor? Oh. De metonimia, de metáfora y de sinécdoque. Pues, Uno por uno. la metáfora podría ser, ¿no? Las venas de la tierra, las raíces o algo así, ¿no? Metonimia. Sí. Y metonimia. La parte por el todo, la causa por el efecto. Bueno, ahorita vamos a ver, pues. El concepto de semejanza no se refiere a una relación entre significante y cosa significada, sino que se presenta como identidad semántica. ¿Esto qué quiere decir? Pues nada más que este recurso es posible solo dentro del código, o sea que no vamos a cambiar la realidad por el hecho de llamar a las nubes algodones o a los dientes perlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Solo es una manera de usar el código de modo creativo. ¿Ok? Y esto es muy interesante porque no sé si se dieron cuenta o si han leído de que están proponiendo un grupo de lingüistas que se cambie la forma en que se habla del coronavirus, porque todo tiene connotaciones y denotaciones bélicas. ¿Sí? Sí, Ah, ¿Sí lo han leído eso? sí, hablan de que todo se refiere como si fuera una guerra. Ajá, Todo el lenguaje es lenguaje de guerra. sí. Entonces están proponiendo que se usen otro tipo de metáforas. Sí, sí, leyeron eso también, que hay grupos de lingüistas que están proponiendo que se hable de otra forma, que es parecido, o sea, a lo que se propone con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero lo curioso es que la mayoría de los lingüistas pues no aceptan el lenguaje inclusivo, pero sí quieren que se cambie el modo de usar las metáforas. O sea, como que niegan a una cosa por la misma razón por la que quieren que se acepte otra. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí me Exacto. entienden? O sea, eso está curioso, nada más. Sí. Lo curioso es así, como que, bueno, entonces el lenguaje modifica la realidad. En realidad no. O sea, porque la base de la lingüística es esa. O sea, el lenguaje no hace referencia a los hechos del mundo. El lenguaje solo habla del lenguaje. O sea, el código solo se refiere al código. Cuando digo un gato, no estoy hablando de un gato real. Estoy hablando de un gato dentro de ese código, y lo voy a relacionar con otras palabras del mismo código. Por ejemplo, el gato azul o el gato café o el gato café y gordo, ¿sí? Eso es como en la lógica de los términos válidos o inválidos. Este es una manera correcta de usar el código. No importa si ese gato existe, porque el lenguaje no se refiere a cosas del mundo, pero puede ser usado para referirse a cosas del mundo. Entonces, es eh, teniendo eso como base, pues es absurdo pensar que el lenguaje va a modificar la realidad, ¿sí? Si es la realidad la que modifica el lenguaje o que la que lo adecúa, ¿sí? Pero primero tiene que haber cosas en los estados del mundo, en la cultura que maneja el código, que determinen que el lenguaje tenga que cambiar, que añada semas a ciertos lexemas, ¿sí? O sea, que añada significados a una palabra. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. O sea, vamos a explicarlo lingüísticamente por qué no es correcto lo del lenguaje inclusivo, lingüísticamente, digamos. ¿Por qué? Porque decirlos no indica exclusivamente que todos los tipos que forman parte de esta palabra, de este conjunto al que se refiere los, sean hombres. Los es un conjunto de signos femeninos y masculinos. ¿Ok? No es excluyente. No es excluyente de ninguna forma, al contrario, todo cabe en los. Las sí define un grupo exclusivamente femenino. Femenino, digo, no estoy hablando de mujeres ni de animales de hembra ni nada. No, es un grupo de sustantivos femeninos. Acá entran sustantivos masculinos, puede ser, o masculinos y femeninos. Se ok. busca la economía, ¿sí? Las personas. Ahí está, y las. Ahora, si usamos también les, estamos añadiendo redundancia al código, ¿sí? ¿Por qué? Sí, Porque esto ya está acá. Si lo quieres usar como un término posible, bueno, esta posibilidad ya está acá, ok. ¿sí? Ahora,
para que funcionara esto, tendría que perder la denotación de conjunto de sustantivos masculinos y femeninos. O sea, es imposible, desde el código, ¿no? Es imposible que se pierda una denotación porque al menos queda como un arcaísmo, pero para eso se requiere tiempo. ¿Ok? No es por imposición, porque primero, pues no es necesario lingüísticamente. Ahora, supones que esto va a tener alguna modificación en la realidad, es una manera muy ingenua de considerar las posibilidades del lenguaje. ¿Sí? ¿Sí se entiende más o menos? Sí. Sí, claro. Ahora, que el sentido de usar esto o de querer que se usen otras metáforas para hablar del coronavirus tenga una buena base, digamos, una base emotiva, genuina, ¿sí? Bueno, eso no se discute, está bien. O sea, la intención es buena, pero no porque la intención es buena vas a permitir un error, ¿no? Pues, es un error. Sí, Ok. sí se entiende más o menos. Sí. Sí, claro. Ahora, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que los signos son unidades culturales que por convención entran en el código y pueden ser modificadas, el lenguaje inclusivo puede llegar a ser válido, pero se requiere que un gran número de hablantes comience a usarlo, ¿sí? O sea, no es, de nuevo, no es imposición. Se requiere que gran parte de los hablantes de cierto código comience a usar ese lenguaje para que quede instaurado que les es la palabra adecuada para referirse a un conjunto diverso de sustantivos. Sustantivos aparte, porque no son personas. No, pero bueno. Entonces, por uso en un tiempo pues largo, ¿no? Puede entrar en el código de esta forma. En fin, bueno, ¿se entendió? ¿Cómo funciona el código al menos? Sí. Sí. Están muy callados, qué miedo. Va, de verdad. No, sí se entendió. Ok, va. Y ahora, que quede la diferencia, también como cuando hablamos la clase pasada del el señor que estaba pidiendo ayuda para la persona que balacearon mientras defendía a su vecino, ¿no? La intención es buena, la lógica no. Igual acá, la intención es buena, la lógica no, y lo que se supone que esperan con el cambio no va a pasar de esa forma. No va a pasar por ahí, no va a ser por el lenguaje que va a haber igualdad. O sea, no va a ser. Porque el lenguaje es, de última, un reflejo del mundo, y no al revés. El mundo no va a ser un reflejo del lenguaje. Ok. Pero bueno. Ahora, el sintagma. Vamos a jugar con los sintagmas para descubrir la metáfora en este tipo de situaciones. Tenemos el hombre llora de emoción. El hombre puede ser un soldado. Si nos vamos a los semas de la palabra soldado, pues los soldados usan fusiles, tienen insignias, algunos usan casco o algún tipo de accesorio en la cabeza, ¿sí? Entonces vamos eligiendo de este sema otros semas, ¿sí? Y vamos a hacer una metonimia, o sea, el todo por la parte, ¿sí? Bueno, los soldados usan fusiles. Para hacer una metonimia con este sintagma ponemos los fusiles lloran de emoción. Eso es una metonimia. ¿Quedó claro? Ok, sí. Sí. Y se dieron cuenta el procedimiento tan
mecánico. Yo creo que a muchos no les gusta esto de las estructuras ni de la teoría, porque tienen una idea muy romántica de la creación, ¿sí? Como que es algo que viene de los dioses y las musas y no sé qué. Y entonces, Inspiración. ajá, entonces se niegan la posibilidad de saber cómo funcionan las musas, cómo funcionan los dioses, cómo funciona la creatividad. Y es de esta manera, porque así actuamos, así hablamos, siempre por elección. Vamos seleccionando entre un conjunto de temas posibles el que mejor se adapte a lo que queremos decir, ¿sí? Entonces acá, si quiero hacer una metonimia, busco un hombre, qué tipo de hombre, soldado, qué semas están relacionadas al exema, en este caso soldado, fusiles, insignia, casco, si abundo más en el contexto, pues trincheras, bla, 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 pero es claro fusiles, porque en otro momento se usó mucho el término espadas para referirse a un ejército. Ahora ya no se usan espadas, entonces serían fusiles. Si quiero hacer algo cursi para una nota periodística, los fusiles lloran de emoción, porque acabó la guerra, ¿no? Y algo todavía más dramático, así en primera plana, los fusiles lloran de emoción, terminó la guerra. Y acá la foto de los tipos abrazando a su familia de regreso, llorando. ¿Se entiende? Sí, está claro. Bueno, ahora vamos a hacer una metáfora. Vean, italiano, para darnos a entender un prejuicio de la gente italiana o de los judíos que tienen narices largas, ¿no? Sí. Bueno, Así es. quiero hacer una metáfora y una metáfora que quede clara, nada más con el mismo sintagma. El italiano grazna de emoción. ¿Sí? Entonces, es así medio complejita, pero se entiende, ¿no? Estás haciendo relación a la nariz y si en el contexto pues se sabe de qué hombre están hablando y se sabe que tiene una nariz notable, esto se vuelve una metáfora. ¿Ok? Ok. También se usa, por ejemplo, ya ven que en los deportes se usan mucho los apodos de animales, ¿no? El perro Bermúdez, digamos. Otro tipo de... el tigre Falcao, digamos, ¿no? Entonces, si ya sabemos quién es el tigre en una sección deportiva, podemos jugar con el lenguaje y hablar de el tigre sacó las garras, ¿no? Y estamos hablando de Falcao, que metió 3 goles, ¿no? O Falcao da 3 zarpazos, ¿no? O el tigre da 3 zarpazos, ¿no? Y estamos haciendo metáforas sobre el apodo de Falcao, que es el tigre. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, está claro, está más fácil. Está más claro. Pero Sí. se fijan, si un día quieren hacer poesía, yo ahí con mis métodos, ¿no? Si un día quieren hacer poesía y no se les ocurre nada porque las musas están de vacaciones o están ahí en la cuarentena también, pues hagan estas cosas. Piensen en qué tipo de hombre están hablando, bueno, qué palabras se relacionan con esa palabra base, como acá un soldado, fusiles, insignia, casco, trincheras, guerra, todo eso, ¿no? Y armen algo así. Va a ser mecánico el procedimiento, pero el texto no. Y al final el texto lo vamos a trabajar después para que todo fluya, ¿no? Pero de entrada la ayuda, ¿por qué no la vamos a negar? ¿No? Bueno, es lo que yo pienso. Igual. Ok. Ahora vamos a ver dientes y cómo se construye una metáfora, digamos. Tenemos una muy manida, metáfora muerta, que dice las perlas de tu boca, ¿no? En relación a los dientes. Esto es el semema, uno de los sememas posibles de dientes, que son blancos, usados para prensar alimento, se usan para masticar, mecanismos de defensa en algunos animales, tienen esmalte, tienen raíz, tienen encías, son brillantes,
se conocen como de leche, se conocen como de hueso cuando son parte del semema de humano, ¿no? De leche, de hueso. Aportan belleza física a la persona. Y las perlas son redondas, duras, brillantes, se forman dentro del tejido blando de un molusco. Bien padre, ¿no? Piedras preciosas, son objetos de belleza, son compuestos por nácar, los colores son variados, blanco, negro, verdes, amarillos. Entonces, de perlas, esto solo escoge brillantes y son objetos de belleza, y si nos vamos a colores, blanco. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de metáforas en un sentido poético, se busca la belleza, no nos vamos a imaginar el molusco, ¿no? No vamos a decir esas perlas, yo no las beso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tipo está hablando de que son parte de un molusco, que son babosas, ¿no? Al principio, si la saca recién, si se abre la concha, ¿no? Pues hay baba, ¿no? Está feo, ¿no? Lo que es el molusco, el interior del molusco, ¿no? O eso sería también interesante analizar cómo elegimos las lecturas. Bueno, las elegimos en base al contexto. Las perlas de tu boca, elegimos que la metáfora se refiere a dientes, y los dientes son blancos y bellos y brillantes por el contexto. Estamos en una novela romántica, pues obviamente los temas elegidos van a ser esos. Pero ¿qué tal si estamos haciendo una parodia o una sátira, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de una anciana. Entonces si hablamos de la anciana, nos referimos a ella como hacia el final de su vida, su diente sí era una perla, ¿no? O algo así, o hablamos de las encías vacías y nada más una perla, porque pues por lo general es una perla, ¿no? La que produce el molusco, aunque ahorita vamos a ver una foto donde produjo más. ¿Cómo se producen las perlas? Pues un objeto extraño que entra en la ostra, ¿no? Así es, una arenisca o algo que entra en una madreperla. Ajá. Por ejemplo, podemos decir, ampliando la metáfora, que al final de sus días de su boca ya solo quedaban los objetos extraños. ¿Sí? O sea, Se acaban perlas. ya quedaban los puros objetos extraños, ya lo que Sí. de perla, ¿no? Y está padre porque ni siquiera estoy haciendo referencia al texto, sino a la metáfora en un texto paródico o satírico. Okay. Es esa otra manera de revivir una metáfora, ahora para parodiarla o destrozarla, ¿no? Pero es válido. Bueno, y acá tenemos pues, lo que es la ostra, está bien padre, ¿no? Acá son las perlas, que se le metieron bastantes objetos extraños. Pero imagínense si digo que las perlas de su boca, luego los labios serían estos, y no se antoja besar algo duro y seco y rugoso. Pero bueno, eso es extender una metáfora, y para nuestra suerte, esa imagen está rodeada de otras imágenes que siempre tienen activo el cerebro, entonces no podemos profundizar en que las perlas de tu boca, si seguimos la metáfora, hace que estos sean los labios, y pues qué asco, ¿no? Uh-huh. Y ahora, mi favorita, porque es del tipo que odio. No lo odio, no odio a nadie. ¿Se acuerdan que les dije esta metáfora de la pared de carne? Ah, sí, nos dijiste. Sí. Bueno, acá está una pared. No conseguí foto de una pared de carne porque pues, es difícil hacer que se mantenga en pie un pedazo de chuletón, ¿no? Pero bueno. Aparte sobre la pared de carne, esta es la pared, sobre es encima, y sus manos están, o sea, ni se puede masturbar siquiera.
sea, es tan tonto, pero bueno, eso es sobre, ¿no? O sea, las manos se movían acá y acá está la pared de carne. Entonces, es del tipo de cosas que hay que cuidar, ¿sí? Sobre nada más es encima de. No Ok. dijo entorno, hasta en hubiera funcionado, o alrededor hubiera funcionado. Pero sobre es como que quieren que les haga algo. No. O sea, acá está nada más para que se entendiera que el mono Sí, estaba sí. ahí en la luna, ¿no? Estaba tan distraído que ni siquiera pudo. Bueno, por eso puse acá casi. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy vimos cosas útiles, yo creo, a pesar de su silencio. Creo que lo del sintagma y paradigma es bastante útil para organizar eh, las, las oraciones y los párrafos. Que lo de la metáfora y la metonimia también. Vimos una manera muy mecánica y horrible y poco poética de hacer metáforas y poesía, ¿sí? También vimos una manera poco poética de hacer un cuento y creo que son herramientas importantes. Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo o alguien está en desacuerdo? ¿Se vale todo? ¿No? No, está bien. No, ¿qué? Porque di dos opciones y las dos eran contrarias y decir no, no es mucho. De acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Alguien quiere decir Interesante. algo para que no me sienta mal, que estuve solo toda la clase? No, es muy buen material. Yo creo que buen material, de la forma de ir, como dices, poder manejar las metáforas y cómo armarlas en ese esquema es de mucha utilidad, ¿no? Para Ujú. cuando vas escribiendo, que tengas ese tipo de herramientas. No, y aparte también es muy bueno que, o sea, por ejemplo, en el ejercicio que hemos estado haciendo en la semana, de una forma u otra, también bueno, yo imagino que la mayoría hemos empleado ciertas metáforas. Ujú. Así es. Y más que nada también porque he visto los ejemplos de algunos de mis compañeros y he visto dos que tres metáforas muy buenas. Ah, Y qué ahora es como que a uno le da más significado. Ujú. Por un momento temí que dijeras, y he visto metáforas que dejan mucho que desear. No, todavía no. Y yo dije, bueno, qué padre que alcanzamos ese nivel de confianza. ¿Alguien quiere decir algo de la clase o de su proyecto antes de irnos ya? No, yo espero subir algo ya mañana en la tarde, a ver si, para que lo destrocen ahí un rato y empezar a ver, tener retroalimentación. Está, Ah, vamos. bueno, Es el lenguaje bélico. sería bueno que cuando critiquen algo, den opciones, ¿ok? Que no sea Ajá. nada más, eso está mal. O sea, esfuércense por saber por qué está mal, descubrir por qué está mal y cómo estaría bien, ¿ok? Sí, sí, sí. Para que nuestro compañero encuentre útil lo que le digamos. Pues sí, es lo importante. Sí, es lo importante. O sea, podemos decir, sí, podemos decir que estuvo horrible, pero si añadimos, ¿por qué? Y si añadimos sugerencias, bueno, ya medio atenuamos un poco eh, nuestra manera tan simpática de trabajar, pero también estaríamos ejercitando nuestro sentido crítico, ¿no? Y algo que les quería decir, que les voy a decir, necesito que escojan su cuento favorito o uno de sus cuentos favoritos, de preferencia no muy largo, o sea que no se vaya más de 30 páginas, Ok. y que hagan un análisis como yo hice el análisis de los asesinos y de las nieves del Kilimanjaro y la espera y todo eso, que ustedes hagan el análisis de su cuento favorito. Que no sea más largo de 2 cuartillas el análisis, que no se refiera a todo el texto, sino a algo útil del texto, algo que para ustedes haya resultado como que curioso o relevante y que nos lo expliquen
Sí, partiendo desde el clímax, el momento climático, el momento más relevante. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, claro. Ok, entonces creo que somos 8. Creo que esta semana se salió también Abraham. Bueno, pero 3 para la próxima clase, que me digan, bueno, ya está, yo ya acabé mi tarea y quiero participar la próxima clase con el análisis de mi cuento favorito. 3 la tercera clase del módulo y 3 la última. Entonces ahí me van diciendo los primeros 3 que se animen a analizar su cuento favorito. ¿Qué más? ¿Compartimos el cuento en el Drive o lo leemos en la presentación? Sí, estaría bien que lo compartieran, sí, que lo compartieran, lo leemos y ustedes ya nos hacen su análisis y hablamos sobre su análisis. ¿Ok? Ok. Ya para pasar al otro, ya vimos bastante de cómo trabajar un texto. Ahora vamos a analizar textos y van a practicar el análisis. ¿Alguien necesita profundizar más sobre algunos elementos de la creación de textos? O sea, hemos visto ya de manera general todo lo que implica escribir un texto. Hasta vimos narradores y voces y todo. ¿Alguien necesita profundizar sobre algo así preciso para trabajarlo la próxima clase? Yo con lo que ahorita estoy desarrollando con la estructura y mis ideas, el cuento se presta o me da para pensar en símbolos. Uh-huh. Pero justo antes de esta clase tenía esa duda y ahorita hablando del sintagma y cómo va adquiriendo esa suma de significancia, como que ahí es donde lo relaciono un poco, o sea, tal vez se respondió esa duda conmigo hoy, o al menos me queda un poco más claro, pero sobre cómo usar los símbolos es lo que yo ahora he pensado. Bueno, podemos hablar un poco de los símbolos, aunque ya hemos dicho algo de los símbolos, ¿no? Y también en el lineamiento del ejercicio les puse cómo se trabajan más o menos los símbolos, ¿no? Como que debemos de ir acumulando elementos que tengan el mismo sentido para que nuestros objetos o personajes o animales o cosas que pongamos eh, tengan carácter simbólico. Se necesita repetición y se necesita un trabajo de pues acomodar también la trama del símbolo, cómo va a ir creciendo el significado del símbolo, para que al final, si lo usamos en el clímax, ya no sea, por ejemplo, una piedra lo que mate al hombre rico, sino sea la carga simbólica de la piedra que representa, no sé, las personas carenciadas, ¿no? Y es el pueblo rebelándose contra los opresores o los burgueses, etc. ¿Sí? Ok, sí. Okay. Bueno, como que ya lo vemos en la próxima clase. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces nos vemos. Gracias por dejarme hablar sin interrupciones. Estoy agradeciendo el silencio. ¿Ya ves? Sí, entonces, nos vemos el miércoles. Los que quieran una asesoría, pues ya ahí me avisan. ¿Ok? Ok.